Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatha. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravillosa la solemnidad que acabamos de celebrar en esta semana ya final del año litúrgico y comenzamos dentro de poco ya el nuevo año litúrgico. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, dice así: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta superioridad de nuestra virtud, del cristiano, del católico, ha de consistir en que la misericordia triunfe sobre el juicio, y en verdad lo más justo y adecuado es que la criatura, hecha a imagen y semejanza de Dios, imite a su Creador, que ha establecido la reparación y santificación de los creyentes en el perdón de los pecados, prescindiendo de la severidad del castigo y de cualquier suplicio, y haciendo así que de reos nos convirtiéramos en inocentes, y que la abolición del pecado en nosotros fuera el origen de las virtudes. Encomendamos a nuestra Santísima Madre el seguimiento, esta formación cristiana católica sobre la experiencia religiosa desde un prisma psicológico, pero que desde luego se aprende muchísima teología también, viendo todo lo que son los estudios realizados acerca de la experiencia de fe. Y lo hacemos encomendándonos no solo a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, sino también a la Santísima Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Bueno, como veis, esta cruz maravillosa también preside nuestro trabajo apostólico. Bueno, vamos a por ello. Acabamos de escuchar nada más y nada menos que el cristiano católico no se caracteriza principalmente sobre el juicio que emite sobre la verdad, sino en la misericordia que a imagen y semejanza del Padre Dios tenemos que tener los unos para con los otros. Y también es misericordia corregir al que yerra, por supuesto, ¿no? Y corregirle del error cuando es hereje, es cismático, cuando cae en apostasía. Pero desde luego que la caridad no es la verdad, y la verdad es la caridad, nunca dejen de ser la virtud principal. Sin esta caridad estamos perdidos, porque el Señor podía haber sido severo con nosotros y no, estamos alegres porque ha tenido misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Por eso en este recorrido sobre la experiencia religiosa, la experiencia de fe, también tenemos que tener mucha conmiseración y compasión del hermano que todavía no ha encontrado al Señor, que todavía está buscando, que todavía está lejos de la casa del Padre, porque allí es donde tú y yo tenemos que dar testimonio de la verdad. Y por eso, pues todas estas formaciones cristianas de teología católica, al final lo que pretenden es eso, es un llamado a la conversión. ¿A la conversión para qué? Para que esa misericordia de Dios siga llegando en forma de reparación y santificación, dice aquí San León Magno, en reparación y santificación, es decir, cuando uno se convierte, comienza a reparar sus pecados porque han sido perdonados, sus muchos pecados, y comienza a santificarse de nuevo en la vida de la Iglesia, pues que llegue a muchos corazones esta reparación y esta santificación, y que la Santísima Virgen María también, intercediendo cada día por nosotros, nos consiga estos méritos, esta maravilla que es seguir a Jesucristo y ser de Jesucristo. Vamos a seguir compartiendo la presentación. El otro día nos quedamos aquí dentro del punto de la fe dogmática y vamos a profundizar hoy un poquito viendo qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Este aparente dilema, ¿no? De ver la controversia, la contrariedad, la paradoja que existe entre la fe creída y la fe vivida, ¿no? Hablamos de este desdoblamiento, fe dogmática es un diálogo de suyo, tal, pero hay un descentramiento hacia el otro. Bueno, nos acusaban muchos psicólogos, ¿no? De este mundo posmoderno ateo, ¿no? De ateísmo práctico, de tener una religión infantil y nada más lejos de la realidad cuando uno proclama el dogma con integridad, ¿no? Y la piedad es sincera, es decir, la práctica de la fe es coherente. Desde luego que ahí está el ser adulto, el ser maduro, el ser de Cristo, que es hombre perfecto. Entonces somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestros deseos, nuestro esfuerzo, nuestra tarea en el día a día es esa, es la de identificarnos con Cristo, con el modelo perfecto a seguir,
identificarnos en la vida concreta, en la vida de santidad, en esa santificación, una vez que nos hemos encontrado con el Señor y el Señor ha perdonado nuestros pecados. Bueno, pues vamos a avanzar en este trabajo y vamos a seguir con ello. Para juzgar como psicólogo de la discordancia entre fe dogmática y religión vivida, ¿no? Este es el gran dilema, la gran crisis, ¿no? Diríamos del siglo presente, de este siglo de las pocas luces, le vamos a llamar el siglo XXI, el siglo de las pocas luces, y que el Señor con su lux sigue alumbrando a todo hombre que viene a este mundo, pero desde luego como que cuesta cada vez más, ¿no? Ver la luz, porque hay unas tinieblas muy densas a nuestro alrededor. Bueno, pues en esta discordancia, en esta esquizofrenia, vamos a decir, en esto de que parece que la fe dogmática va por un lado y la fe vivida por otro, tenemos que inspirarnos en dos criterios. Por una parte, la palabra introduce necesariamente una ruptura en los vínculos naturales existentes entre Dios y los hombres. Es decir, hay una discordancia, ¿no? Dios te va a decir algo y tú lo vas a tener que creer. Y es como que existen vínculos naturales que están en otro nivel, ¿no? Dios es Dios y tú eres una criatura. Por otra parte, esta palabra debe, sin embargo, coincidir efectivamente con la actitud religiosa concreta. Es decir, la palabra que Dios te da no solo tiene que ser creída, sino que tiene que ser asumida, ¿no? Tiene que ser carne de tu carne y hueso de tus huesos y tener esa actitud religiosa concreta. Y por lo tanto hay como dos, vamos a decir, dos catapultas, dos niveles, dos puertas grandes donde uno tiene que, primero eso, introducir a Dios en su vida con un vínculo sobrenatural, ya no natural, sino sobrenatural, es decir, la fe infusa que Dios te quiere regalar. Ahí está toda la doctrina de la fe, el depositum fidei, que es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto tienes que adherirte a ella por la fe, por la fe. Y la fe ya es una virtud sobrenatural. Y por otro lado, esa virtud tiene que crecer en ti, esa fuerza, esa dinamis interior para, con coherencia y con esfuerzo, pues en realizar en tu vida ese día a día de santidad, esa actitud religiosa concreta en donde Dios ya no es una teoría, no es una idea abstracta, no es una idea vacía, como decían el otro día algunos de los filósofos contemporáneos, sino que ya es carne, ¿no? Está encarnado en la acción del creyente. Son dos los obstáculos a evitar, por lo tanto, por un lado el subjetivismo religioso, es decir, no puedo confundirme yo con Dios ni Dios conmigo, ¿eh? No hay una fusión, no existe el panteísmo, no existe la gnosis, no existe el teísmo masónico, ¿no? Dios está por allí, Dios por acá, tal, pero y esto lo puedes subjetivamente, cada uno puede tener el suyo a su manera, ¿no? Esos son ídolos, ¿no? Es la gran idolatría del hombre que cae en el subjetivismo. ¿Por qué? Porque la fe es objetiva, así como el objeto de la fe es objetivo, que es Dios mismo. Dios mismo es su objetivo, no es un objeto, sino que es objetivo, es decir, es una realitas, una res, ¿no? De nuestra fe, de nuestro deseo, de nuestro corazón, porque nos ha creado. Asimismo, también el subjetivismo entra de lleno, el individualismo, se podría decir también, en la sola fides, ¿no? Protestante, el hereje, el cismático, siempre va eso, a la sola fides, a la sola ratio, para decir, bueno, tú hazte el Dios a tu manera, a tu modo, ¿no? Que no te preocupes, que ahí está, ¿no? No, eso es subjetivismo religioso, ahí no hay que caer. Es un gran obstáculo para que la fe y la vida no casen, no se liguen, no vayan unidas, ¿no? No haya coherencia de vida, testimonio cristiano de vida. Y por otro lado, la separación entre la verdad y la vida. Es decir, yo puedo comprender la verdad en cuanto intelectualmente puedo leer algo y decir, efectivamente, capto que aquí hay una verdad y la apruebo intelectualmente y la venero incluso intelectualmente y la propongo a otros incluso intelectualmente, pero mi vida no me afecta, no me toca, no permea, no transe, ¿no? No purifica las cosas de mi corazón, mis deseos, mi concupiscencia, mi egoísmo, mi ego, no mi vanidad, no la purifica. Por lo tanto, se sigue dando esa separación entre fe y vida. Por lo tanto, estos dos obstáculos hay que remarcarlos muy bien. Tenemos siempre que pensar, ¿no? Que la fe dogmática no tiene nada que ver con lo subjetivo mío, aunque hay una santidad subjetiva, claro que sí, pero la santidad objetiva de la fe dogmática, de lo que yo tengo que creer, es algo dado por Dios. Y tengo que creer todo, íntegramente, aquello que Dios me dice, ¿no? Loquitur ad homines, ¿no? Aquello que Dios ha dado a los hombres y que me ha dicho Dios mismo, por ser Dios mismo el que me lo dice, digno de todo crédito, pues tengo que creerlo. No hay un subjetivismo, es todo el pueblo santo de Dios, es toda la iglesia la que cree lo mismo, cree al mismo Dios y cree lo mismo que Dios ha dicho.
en todo momento, ¿no? Ahí no hay subjetivismo religioso. Y por otro lado, que no se separe nunca la verdad y la vida, porque la verdad tiene que hacerse vida. Por eso la Iglesia es un organismo vivo y aquellos herejes o cismáticos que quieren salirse de ella, lo que están haciendo es provocando un cáncer dentro de sí mismos, no solo saliéndose del cuerpo místico de Cristo, sino que se están metiendo en un proceso de muerte, en un proceso de disipación, de reducción de la fe y por lo tanto de pérdida de la fe real y de ser amigos del Señor pasan a ser enemigos de Cristo, ¿no? Por eso es muy importante. La verdad no solo se tiene que decir o pensar, sino tiene que realizarse, tiene que concretarse, tiene que conformarse en obras, obras reales. Obras son amores y no buenas razones. Se podría profundizar aquí el sentido de los dogmas cristianos, nos comentamos, y mostrar que no formulan una verdad tan abstracta como absoluta, sino que expresan la historia del proyecto de salvación del mundo por Dios. Es decir, los dogmas no son simplemente 2 más 2, 4, no te identificas con un hecho empírico concreto, no, sino que estamos hablando de que la historia y lo que ha sucedido en la historia es una verdad histórica de salvación y por lo tanto recoge el antes, el durante y el después, el alfa y la omega, el principio y el final. Es decir, Cristo se manifiesta en la historia, de forma histórica, en la historia, para dar a todo hombre la posibilidad de que el hombre acceda por la fe, con el homenaje de su entendimiento y de su voluntad, por la fe acceda a la verdad de Dios, es decir, a la salvación que Dios le ofrece, a la salvación que Dios le ofrece. Aquí es muy importante el término emunaj en hebreo, no solo tiene relación con lo que es la verdad histórica, el acontecimiento histórico, sino que en otras ocasiones es la confirmación de un hecho, es la aprobación de algo que Dios ha hecho, es una promesa que Dios cumple. Es decir, tiene como ese amén, ¿no? Ese amén que decimos, el cuerpo de Cristo, amén, ¿no? Tiene toda una serie un abanico precioso de significados teológicos que informan, ¿no? Precisamente de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, que es una salvación concreta en los dogmas que se formulan dogmáticamente, es decir, en enseñanza que hay que creer y que se dan en la historia dentro del proyecto de salvación del mundo por Dios. O sea, de salvación de lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no es un libro, no es una cosa que está ahí escrita simplemente como unas instrucciones, no es un mapa, no es un meteorito que pasa, no es un cometa, una estrella que luce más o un cometa que pasó. No es una teoría, no es una hipótesis, sino que es algo real que ha sucedido en la vida, en tu vida y en la mía, para ahora adherirte a Cristo, seguir a Cristo, amarle y adorarle tal cual es la persona, el evangelio vivo, el Dios vivo entre nosotros que te ofrece la salvación de Dios. Esta es la munaj, es decir, la verdad histórica. Por eso Cristo dice, yo soy el camino y la verdad. En el centro dice Santo Tomás de Aquino, el corazón es la verdad y la vida. Es decir, el camino es Cristo. Cristo te invita a que descubras esta verdad en tu propia historia para alcanzar la vida eterna y vida abundante que es Él mismo. Por su historia, por lo tanto, la revelación despliega un orden, el de la paternidad divina. Importantísimo, la paternidad es desde el Génesis y vio Dios que todo lo que crea, ¿no? Dios vio que era bueno, ¿no? Y nosotros, dice, hagamos al hombre, ¿no? La Santísima Trinidad está aprobando, está confirmando con la veritas, con la verdad, con la emunaj de la historia, que la verdad de Dios es esta, que Dios crea, que Dios santifica, que Dios redime, que Dios acompaña, que Dios te lo da todo y que se manifiesta progresivamente instaurando el reino de Dios. No lo hace todo de un plumazo, podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho así, sino en una progresividad, con una pedagogía, ¿no? En un ir revelando, que es de eso se trata la revelación, va revelando paulatinamente, poco a poco, y de ahí el sentido del Antiguo Testamento y de pasar del Antiguo al Nuevo, porque esa revelación era necesaria, ¿no? Y la nueva creación, la nueva alianza, el nuevo corazón, la nueva verit, tenía que llegar en Cristo, el Hijo amado que el Padre entrega. El Padre ya aparece al inicio de la creación y ahora en la nueva creación con el nuevo Adán, Cristo, nos va a entregar la revelación plena. Plenitud o leyes in Cristo est. Cristo va a entregarnos precisamente, nos va a poner delante del Padre, vamos a tener acceso al Padre gracias a Cristo y al mismo tiempo el Padre va a confirmar la verdad divina en medio de nosotros gracias a la obra redentora de Cristo, de su Hijo amado entre nosotros. Sería preciso además mostrar que la historia religiosa se inscribe en la historia humana sin superponerse,
pero perfeccionándola desde su propio interior. Esto es importante, ¿no? La historia humana va por aquí y la historia de la salvación va por acá. Y se está siempre interrelacionando. O sea, hay como líneas que siempre están marcando la pauta de que Dios actúa en la historia y que la historia de los hombres no solo es intervenida por Dios y afectada por Dios, sino que Dios la perfecciona desde dentro. La propia historia humana sin Dios no alcanzaría la belleza, ¿no? El progreso que Dios quiere para ella. Entonces el hombre, la historia del hombre sin Dios se queda en nada, ¿no? Se queda en mera cacharrería, y la historia de la salvación es la que marca, ¿no? Los hitos, los eslabones fundamentales, la que baña de gracia, la que da sentido y significado a la historia humana, que es el reino de Dios en medio de nosotros, ¿no? El reino de Dios, nos dice el Señor, no vendrá con estruendo. Lo digo para todos los parusiacos y todos los que anuncian, yo también, Maranatá, ven Señor Jesús. Pero no tenemos que quedarnos solo ahí. Para ser santo hoy, aquí y ahora, en el hoy de la iglesia, tenemos que quedarnos sobre todo que en nuestro corazón el Señor ya habita y que el reino de Dios ya está en nosotros. Por eso él dice, no busquéis allí o acá, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no vendrá con estruendo y el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, se manifiesta progresivamente, por lo tanto, el reino de Dios. Sería preciso mostrar que la historia religiosa se inscribe, por lo tanto, en la historia humana. ¿Vale? Esto tiene que quedar claro, sin superponerse, pero perfeccionándola desde su interior. No pretendemos hacer aquí obra de teólogo, pero seríamos infieles a nuestra misión si no explicitásemos las consecuencias religiosas que la fe dogmática tiene para el creyente. Vamos a ver. Constataremos en primer lugar que un conflicto se presenta ineluctablemente. Bueno, para que entendamos un poco, la fe dogmática es el credo apostólico. O sea, el credo apostólico para el creyente tiene unas consecuencias obvias, la propia salvación. Dios te está ofreciendo lo mejor, el tesoro escondido, la perla, ¿no? Perdida en el campo, y allí te está ofreciendo todo, ¿no? Todo lo que tú necesitas para ser feliz. Constataremos en primer lugar que un conflicto se presenta y que es este. No es por la simple prolongación de sus empresas humanas o incluso por su intuición religiosa inicial como el hombre podrá acceder a una relación religiosa estructurada por la palabra. Es decir, no depende de nuestra inteligencia, de nuestra, no sé, de que somos más listos, más guapos, más, no sé, más simpáticos, no de que somos, de que estamos creciendo en ese progreso, ¿no? Buscando a Dios. Esto lo harían las logias masónicas. Siempre se van a pensar que hay un progreso humano que independientemente de la revelación de Dios y de la gracia de Dios, y que en ese progreso, bueno, al hombre le toca nacer en un tiempo y ahí que está, ¿no? No, ahora estamos hablando de la estructura religiosa en la experiencia religiosa concreta de cada hombre, tuya y mía, y que esta fe dogmática, es decir, esta palabra que hace que tu relación religiosa se estructure en tu personalidad, en tu interior, pues no depende de tu esfuerzo personal, de tu voluntarismo, no depende solo de tu iniciativa, de tu intuición, no depende de lo que otros te han dado por aquí y por allá, no, al final es un gran don, vamos a verlo, ¿no? Que se da de Dios mismo a través de su palabra en la iglesia, ¿no? Sin duda la palabra de Dios responde en cierto sentido a un deseo del hombre, claro, pero tomando la iniciativa e instaurando su reino, Dios obliga al hombre a revisar sus concepciones sobre el mundo, sobre su propio misterio personal y sobre Dios mismo. Es impresionante, por eso no depende del esfuerzo de uno, porque uno lo que intuye cuando, por ejemplo, ves la cruz del Señor, tú ves la cruz del Salvador, y lo primero que intuye tu instinto es que hay peligro en seguir al Nazareno, hay peligro en seguir al Mesías, hay peligro, ¿por qué? Porque es una amenaza para tu ego, para tu egoísmo, para tu vanidad, para tu pecado con el que tantas veces te concilias, ¿no? Es una amenaza para los principios de este mundo que son inconciliables, precisamente con el Santo Evangelio, con las bienaventuranzas que el Señor nos propone para seguir una conducta concreta, ¿no? Del reino de Dios, propia de los hijos del reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, Dios lo que obliga es a revisar precisamente nuestra psique y le da la vuelta, capovolto, ¿no? O sea, metanoia, ¿no? En griego. Te da la vuelta y comienzas a pensar su propio misterio personal, lo que Dios te dice, lo que Dios te pide, cuál es la llamada de Dios para tu vida, qué vocación te está dando, qué don te ha dado para que tú distribuyas, para que tú ejerzas esa caridad, ese amor, ¿no? Esas obras de la fe, y sobre Dios mismo, te está enseñando Él mismo quién es Él, porque solo el Espíritu de Dios te puede enseñar quién es Dios. Tú no lo puedes asir, no lo puedes tomar, no lo puedes intuir así de forma clarísima. No, es Él el que te va a ir llevando por este camino que justamente casi siempre es contrario a lo que uno piensa o a lo que uno cree de primeras.
a lo que uno intuye de forma espontánea. Por eso hay que formarse. Sin formación cristiana no hay cristianos católicos que den testimonio coherente en este mundo. Sin formación cristiana no hay cristianos católicos que den una visión y una estructura y una experiencia de fe real a los hombres. Una experiencia de fe real de que Dios actúa en el milagro y la profecía de mi vida, de tu vida, de la vida de los cristianos bautizados que están siguiendo al Señor según el Señor les está indicando. Dios, por lo tanto, sacia al hombre, pero no sin frustrar en cierta manera sus deseos. Esto es importantísimo. Lejos de ser una proyección religiosa, yo pienso que Dios es así, asado, ¿no? Con barba blanca, tal. La fe dogmática es ante todo asentimiento. Es decir, hay un misterio inefable, ¿no? Misterio absoluto, maravilloso, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, ¿no? En los cielos glorificado por los ángeles y los santos, y aquí en la tierra habitando en nuestro corazón por la fe, en donde tú entablas una relación de amistad íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Y esto no es una proyección religiosa, es el don mismo de la fe que crece en ti, como ese granito de mostaza, a través del asentimiento. Pero el asentimiento lo tienes que dar a la fe dogmática, a lo que Dios te propone, a lo que Dios te dice que tienes que creer, al credo apostólico, a todos y cada uno de los artículos de la fe. Todo el que se salga de estos artículos de la fe simplemente no es creyente, no está creyendo a Dios, no está creyendo en Dios y no cree lo que Dios le dice. Y por lo tanto es importantísimo, ¿no? No son mis deseos, no son mis pensamientos, no son mis dudas, mis devaneos, mis elucubraciones. No, es la dogmática la que se asienta en tu corazón y tú asientes, es decir, abres la puerta de tu voluntad, de tu entendimiento, de tus deseos para decir, qué maravilla que todo lo que Dios me revela es verdad y esta verdad es histórica y esta verdad se hace vida y espíritu y palabra y sangre en mi interior, es decir, martirio, ¿no? La sangre de Cristo que se derrama sobre cada uno de los creyentes para dar testimonio de la verdad. ¡Qué maravilla! En nuestra época la discordancia, por lo tanto, entre religión espontánea y fe dogmática se ahonda, tanto más cuanto el hombre se enraiza profundamente en el mundo que construye. Es decir, estamos tan apegados al mundo que ya no buscamos ni deseamos las cosas de Dios y vamos perdiendo con el tiempo la cosmovisión cristiana católica que todo hombre debe de tener para enfrentarse al acto de virtud meritorio cada día o combatir el vicio y el acto pecaminoso cada día, para enfrentarse al hecho de la muerte, al hecho de la enfermedad, al hecho de la ayuda al necesitado, al hecho del consejo que tienes que dar certero al que lo necesita. Es decir, estás constantemente dentro, ¿no? Y enraizado en las virtudes teologales. Pero si te alejas de Dios y estás construyendo tu vida solo con esa casa de arena que se va a caer, va a venir un vendaval y la va a tirar, estás construyendo enraizado en un mundo que va a perder sus raíces, porque sus raíces no son sólidas, son como esa estatua, ¿no? De barro que Daniel profetizó a Nabucodonosor, creo que era cuando le dice que los pies son de barro, por mucho que pongas la estatua de oro y de metales preciosos y de bronce y de tal, se va a caer porque es de este mundo. Bueno, deja de vivir ingenua y pasivamente a la manera del hombre antiguo o medieval en el universo simbólico del que aparece suspendido el mundo visible. Está diciendo básicamente que el hombre contemporáneo se está fijando demasiado y a todas horas en el mundo visible, en el mundo material, en el mundo adintra, en el inmanentismo. El inmanentismo es amigo del demonio, de Satanás, porque es subjetivismo y es individualismo. Y ahí hay dos grandes demonios. El individualismo es que yo voy a mi bola, no vivo la fe en comunidad, y el subjetivismo es que creo en lo que a mí me da la gana, lo que me peta o en lo que me apetece, cuando quiero, como quiero y lo que quiero. Ahí estás cayendo en el ateísmo práctico. Tu experiencia religiosa se reduce poco a poco a la nada y si tienes una amalgama, como decir, vas llenando un baúl de ídolos a todas horas que se va acrecentando, donde vas a ser sepultado en tu propia miseria materialista, en tu propio ateísmo práctico, en tu propia estulticia, en tu propia necedad. Bueno, Dios quiera que tú no seas de estos, pero si lo eres, vete, confiésate y comienza la vida del Espíritu para cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Vamos a por ello. El centro de gravedad de la existencia se desplaza hacia lo terrestre.
Estamos hablando siempre del hombre como contemporáneo, actual, ateo, materialista, individualista, sujeto, que no está construyendo su vida, ¿no? No está dando el valor a la religión que tiene y por lo tanto esa fe dogmática no ahonda, no tiene raíces. ¿Por qué? Porque sus raíces están en el mundanal ruido, ¿no? Y esta revolución del universo mental del hombre contemporáneo, fijaros, revolución del universo mental, es una manera de decir conversión con palabras modernas, es decir, esta revolución que el hombre necesita en su universo mental para poder comenzar a tener una relación digna con Dios verdadero, el verdadero Dios, el único Dios verdadero, implica para el pensamiento religioso inmensas exigencias. ¿Por qué? Porque la religión no es un hobby, la religión es una cosa más. El ir a misa, el tener la vida sacramental en tu vida, el formarte cristianamente tu conciencia, el realizar obras de piedad y de misericordia reales que afecten y que construyan un mundo mejor, una civilización del amor en esta nueva evangelización, ¿no? Que es evangelizar a todos los bautizados paganos, que son millones. Bueno, pues hay que hacer esta revolución del universo mental, es decir, esta conversión hay que darla, porque el centro de gravedad no está en lo terrestre, no está en lo terrestre. El centro de gravedad es el Sagrado Corazón de Jesús, que te enseña a vivir en el mundo, ¿no? Entre los hijos de los hombres, como vivió él, pasó por el mundo haciendo el bien, ¿no? En el nombre del Padre y glorificando al Padre con sus obras, pero desde luego sin ser del mundo. El Señor claramente lo decía, mi paz no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, tú estás en este mundo y no eres de este mundo, tu ciudadanía es del cielo. La teología debe, por lo tanto, abrirse a una nueva dimensión de la existencia, la de la historia que se hace por obra del hombre y que aquella debe integrar a la vez que se deja renovar por ella. Es decir, la teología tiene que incidir que al hombre contemporáneo, al hombre ateo, al hombre materialista, al hombre individualista, subjetivo, que sin Dios su propia historia se diluye, se queda opaca, se afea, se entristece, se oscurece, porque la historia del hombre sin Dios, si no integras a Dios, no puede ser renovada, no puede ser renovada. La historia del hombre solo la puede renovar la historia de la salvación, la historia salutis, y realmente el hombre que busca en esta historia humana, ¿no? Siempre con sus esperanzas, con sus gozos, con sus luchas, con sus cruces, estás buscando a Dios, nuestro Señor. El Señor va a salir siempre en tu auxilio para renovar tu espíritu, ¿no? En el espíritu firme, con espíritu firme, ser tomado de la mano, ¿no? Por Dios mismo. ¿Y la teología que debe haber? Pues tiene que hacer esto, tiene que decirle al mundo, oye, esta dimensión de la existencia terrena también le pertenece a Dios. Es decir, todo lo que tú haces en el día a día también le pertenece a Dios. Todo lo que hay de gratuito, de noble, de generoso en lo cotidiano, le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Pídele más y el Señor te dará, ¿no? Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque el Señor está ahí para que esa dimensión de lo sobrenatural de la historia de la salvación recaiga, se derrame, se extienda en la historia humana, en la tuya y en la mía, ¿no? Historia personal, la historia familiar, en la historia social. ¡Qué maravilla nuestra gloriosa fe! Toda verdad, ya sea humana o divina, proseguimos, puede contribuir a revelar mejor el sentido de la historia religiosa, puesto que toda realidad forma parte de la red que religa el hombre a Dios. Por lo tanto, una verdadera experiencia religiosa sabe que todo lo que es del hombre, en algún punto, en algún sentido, en algún significado profundísimo, porque la raíz profunda es que hemos sido creados por Dios, redimidos por Cristo y santificados por su Espíritu, ¿no? Enviado desde el Padre, está todo religado a Dios, todo está conectado, interconectado a Dios. Por eso incluso cuando eres un reo, es decir, reo de muerte, un pecador, has pecado mortalmente, el Señor tiene esa no salida, sino tiene la puerta gloriosa del cielo abierta a través del arrepentimiento, de la compunción, de la confesión de los pecados, del propósito de enmienda, para que tú entres de nuevo a respirar en esa dinámica de la vida. Y por lo tanto, la verdad humana está injertada, está incardinada, está entrelazada en la divina. Y la divina está constantemente reclamando a la humana porque somos hechura de sus manos. Somos hechura de sus manos. Esto es precioso, por lo tanto, por eso la Iglesia Santa de Dios, que es la esposa inmaculada de Cristo, lo que hace siempre es purificar a las culturas de este mundo y perfeccionarlas para que abran sus ojos, abran su corazón, su mente y su espíritu a la revelación de Dios y a la acción de Dios. A la revelación de Dios, la fe dogmática, y a la acción de Dios, la gracia santificante, por la que van a ser mejores personas, mejores naciones, ¿no?
mejores testigos del Santo Evangelio, que es una buena noticia, es una buena noticia, es la única gran noticia que permanece en el mundo. Todas las demás noticias pasan, ¿no? Que si la guerra, que si esto, que si lo otro, que el rey de turno, el político, el tal, pero lo que no pasa es el Santo Evangelio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre está siempre religado a Dios nuestro Señor. Y Dios le va a seguir religando en todo lo que hace. También, como digo, las dimensiones culturales, políticas, económicas. Ahí tiene que estar el cristiano siendo sal y luz en este mundo. Por su naturaleza, por lo tanto, conflictual, ¿no? O conflictual, conflicto, de conflicto, la verdad de la relación del hombre con Dios se descubre de una manera necesariamente progresiva. Es decir, en la medida en que yo voy experimentando mi humanidad, conociendo el mundo, estoy también abriéndome siempre a lo que Dios me va enseñando de este mundo que Dios ha creado, ¿no? Incluso, como digo, cuando aparece el pecado y aparece la muerte, aparece Satanás en medio, es porque el Señor también va a usar, va a utilizar en esa divina providencia, en esa sabiduría insondable, ¿no? Tus caminos, Señor, son inescrutables para llevarte al final a buen puerto, por buen camino, porque el buen pastor que da la vida por sus ovejas está hasta el final con los suyos, hasta el final. Y este es Cristo Señor, Rey de reyes y Señor de señores. El hombre, por lo tanto, no puede acceder a los misterios fundamentales de la paternidad divina, a Padre nuestro, al Padre nuestro. Fíjate que no dices Padre mío. Cuando rezas jamás vas a decir, Padre mío que estás en el cielo. A nivel personal, en devoción personal, sí, Padre Santo, Padre bueno, Padre justo, Padre fiel, te bendigo por este nuevo día, por los dones que me das, por la familia, por todo, por el don de la fe, por el bien que puedo hacer, el mal que puedo rechazar. Te bendigo, Padre eterno, Padre bueno, ¿no? Padre de los astros, Padre providente, justo juez. Pero en el Padre nuestro, que es la oración fundamental y esencial, los cristianos rezan al Padre nuestro, Abinu Malkenu, ¿no? Al Padre nuestro, que estás en los cielos. Y santificado sea tu nombre, lo estás diciendo con toda la iglesia, con todo el cuerpo místico de Cristo, y realizas estas 7 peticiones, ¿no? O invocaciones o aclamaciones al Padre, que se convierten, ¿no? Con 5 grandes peticiones en la oración fundamental de toda la iglesia. Bueno, mediante el descubrimiento continuo de sus verdaderas dimensiones. Es decir, al final la paternidad divina, como digo, yo he puesto el ejemplo este del Padre Nuestro, ¿no? Pater Noster, porque es fundamental ver que a lo largo de tu vida vas a ir comprendiendo, ¿no? Y asumiendo que en estas verdades que el Padre nuestro Jesucristo te está mostrando para enseñarte a orar, o sea, te está enseñando a orar, te está dando las claves fundamentales, las contraseñas para que tú puedas acceder a esta gran plataforma celestial que es el paraíso mismo, es llamar a Dios Padre, ¿no? Santificar su nombre y decirle que venga a tu reino, etcétera, ¿no? Perdónanos, ahí están todos los dones, ¿no? Es un elenco, es una síntesis perfecta de lo que Dios le quiere decir al hombre en su humanidad para que él, caminando en su humanidad, se divinice, sea cada vez más divino, ¿no? Más divinizado, más divinizado. Reconociendo que tiene la filiación divina, que es hijo de Dios Padre. Somos hijos en el Hijo, ¿no? Como nos dice San Pablo. Creemos por regla general, por lo tanto, que una actitud de vida inspirada en los principios éticos del Evangelio constituye una primera fase de la lenta preparación a la intelección de las realidades dogmáticas. Y lo primero es eso, hay unos principios éticos, unas virtudes fundamentales, ¿no? La generosidad, el esfuerzo, la fortaleza, ¿no? La templanza, todas las virtudes cardinales que tienen que ser bañadas de gracia por la fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales, pero que esto es el inicio, es la preparación para que después la persona, poco a poco, hemos dicho, por lo tanto, de forma progresiva, a lo largo de su vida, no solo vaya captando intelectualmente, sino afectivamente, amando y deseando vivir en estas verdades y potenciando su ser humano en todas sus facultades y en todas sus potencias espirituales, humanas, potenciando el santo evangelio en su propia vida. Y esta es la santidad de vida que el Señor quiere para ti y para mí, para nosotros, para todos los que formamos parte de la Santa Iglesia de Dios. Una actitud de estilo evangélico es el asiento normal de la fe en la palabra. O sea, por ejemplo, ¿no? No puedes decir, no, yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en lo que Dios me está diciendo, yo no creo en esta obra, en este milagro de Cristo, yo no creo que Cristo verdaderamente ha hecho tal cosa o ha hecho tal, o que ha resucitado, o que su palabra tiene una sabiduría escondida, maravillosa, que Dios Padre revela a los sencillos. Es decir, poner en duda, poner en jaque, poner en sospecha cualquier cosa de Dios, ya te estás encerrando a la gracia, te estás
tú solo te estás aprisionando en esa celda oscura donde están los demonios, porque te estás rebelando contra esa palabra que es luz, que es vida, ¿no? Y que el Señor quiere dar un sentido. Bueno, pues no quiere decir que tú comprendas la palabra, sino solo te pide el Señor, ábrete a la palabra, porque la palabra, una vez que se te dice, se te volverá a decir, se te volverá a insistir y se te volverá de forma incisiva a repetir 1000 veces el mismo evangelio, si hace falta, hasta que comprendas la belleza estructural, conductual, sin ningún conflicto ya en tu corazón, que tienen, por ejemplo, las bienaventuranzas. Como decía, o el amor a los pobres, o el amor al sacrificio, o el amor oblativo que Cristo nos enseña, el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es decir, que toda la palabra al final arraiga en nuestro corazón y engendra una conducta moral particular propia del cristiano, propia del Hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Bueno, pero la palabra tiene que entrar, tiene que comenzar esa semilla, tiene que ser enterrada en el corazón para comenzar a dar fruto, ¿no? Esa semilla que es de mostaza, es que es la más pequeña, dice el Señor, porque el Señor obra así, progresivamente. Y siendo la más pequeña nuestra fe, es que cuando hombres de poca fe, ¿no? Tantas veces les decía a los apóstoles, al final esa fe crece y crece y crece y será como un gran árbol donde todos los pájaros y hasta pajarracos, como las que hay muchos últimamente por el mundo, pues podrán anidar. Llegado el momento cuando Dios así lo tenga previsto en su santa sabiduría, ¿no? Y que el hombre libremente, por lo tanto, también corresponda, ¿no? La libertad del hombre jamás, ¿no? No existe la predestinación en cuanto que ofusca o obliga a la libertad del hombre a sentir, ¿no? No sería un asentimiento verdadero ni una religión verdadera. Pero esa palabra siempre va a estar ahí, diciéndote como un eco insistente, como ese Espíritu Santo que sopla y sopla y sopla cada día hasta que al final, ¿no? Derrumba tu orgullo, derrumba tu amor propio, derrumba tu falta de humildad, derrumba tu falta de, no sé, de vanidad, o sea, sí, falta de sencillez, ¿no? De no ser ese hombre vanidoso, ¿no? Y soberbio y petulante que siempre, al que estamos habituados, ¿no? A espejito, espejito, qué bello soy, ¿no? Estamos habituados siempre a decirnos la parte buena. No, no, la palabra va a entrar en una semilla y esa semilla va a romper lo anterior. La tierra va a generar un movimiento y una dinámica potencial, ¿no? Que siempre va a crecer en el Espíritu Santo de Dios, que es imprevisible y que no te esperas lo que el Señor te va a dar. ¿Quién puede esperar que de una semilla, de un grano de mostaza, el Señor, pues eso, genere el árbol más grande y maravilloso con la sombra más protectora, ¿no? y bendecida que pueda haber, ¿no? En la creación. El hombre a la escucha de la palabra, por lo tanto, debe descubrir a Dios y como lo recordaba Pascal, este gran filósofo y teólogo, Dios no se descubre más que a través de las vías del Evangelio, según las cuales se exige, no lo olvidemos, caminar paso a paso hacia Él. Es decir, Dios al final tienes que estar ahí con Él, tienes que conocerle a través del Evangelio, como decía San Juan Crisóstomo, o sea, no puedes conocer a Cristo, ¿no? Sin conocer su palabra, ¿no? Conocer su palabra es conocer a Cristo, y a través del Santo Evangelio esa palabra se va a hacer vida en ti para que paso a paso entres en esa relación de amistad con Dios, en un acontecimiento diario, cotidiano, único, especial, maravilloso, personal. Los estudios de sociología religiosa amenazan, ahora cambiando un poquito de palo, de la psicología vamos a la sociología, amenazan con falsear nuestra óptica y hasta aquí en efecto se han limitado esencialmente al estudio de la práctica religiosa, pero por ello mismo fortalece la tendencia a medir la fe cristiana, ahora vamos a corregir a los sociólogos, pero en ello mismo fortalece la tendencia a medir la fe cristiana por el solo criterio de la fe cristiana realizada a través de su expresión normal en la citada práctica. Es decir, imaginaos, pues ellos solo consideran al cristiano, ¿no? El que practica, ¿no? Al que practica con determinados criterios, con determinados baremos, ¿no? Que colocan en su estadística sociológica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que decirle ahora a todos estos sociólogos. En nuestra perspectiva dinámica, fe católica, la fe realizada debe ser más bien considerada como el hogar que irradia, fijaros, como un hogar, ¿no? Y no ya como la práctica como tal. O sea, yo practico, practico, practico. No, no, para. Como un hogar, porque además el cristiano es así, el camino no es lineal, perfecto, no meridianamente, no matemáticamente, cuánticamente, exquisitamente lineal.
No, no, al contrario, nosotros vamos, venimos, subimos, bajamos, ¿no? Tenemos valles, colinas, precipicios y grandes montañas, hasta que al final la vida espiritual, en esa vía unitiva, probablemente ya allane los caminos, ¿no? Que ahora en Adviento es lo propio que el Espíritu Santo nos quite, ¿no? En esta actitud penitencial que tenemos que tener en Adviento, nos quite la zozobra, los pecados veniales de los que podemos estar todavía pactando con el mal, para allanar el camino hacia Dios, para que el Señor pueda entrar en nuestro corazón de forma plácida, de forma complaciente en nosotros, ¿no? Bueno, pues la fe es más bien un hogar, ¿no? Dice, y esa población más o menos afectada por la predicación cristiana, que incluso influye imperceptiblemente en la civilización atea, en la actual, de la sociedad contemporánea. O sea, es precioso. No está hablando de aquí hay 10 millones en España, por ejemplo, 10 millones de cristianos que van a misa y tal. No, no, perdona. A lo mejor lo importante es que hay 15 millones o que hay 5 millones de almas enamoradas de Jesucristo que están viviendo en el hogar de la Santa Madre Iglesia y que están recibiendo la gracia santificante de Dios para poner por obra dentro de la sociedad, dentro de esta civilización, la presencia de Dios. La presencia de Dios porque es una civilización atea, una civilización que da la espalda a Dios, y entonces el baremo es diferente, ¿no? No es simplemente el que va a misa, es uno de los baremos que hay, el que está, ¿no? El que practica, por lo tanto, si no eres practicante, hemos dicho, no, falta todo, ¿no? Prácticamente falta todo, prácticamente falta todo, pero no es el único criterio. El criterio fundamental es que esa praxis no es solo la de un acto, vamos a decir, ritual, que es ir a misa el domingo. No, la praxis es 24/7, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 24 horas de día y de noche. Estoy despierto a la voz del Espíritu, estoy atento a lo que Dios me pide y tengo ganas de asentir a las mociones interiores que el Señor me da para realizar lo que tengo que hacer como Dios quiere que lo haga, con el amor con que Dios quiere que lo haga, ¿no? Como decía Santa Teresa de Calcuta, cuanta más pequeña sea la cosa que tengo que realizar, poner más amor aún, ¿no? Desde pelar unas patatas, ¿no? A coger la mano de un niño o a, no sé, a visitar a un enfermo y estar el tiempo que necesite a su lado, ¿no? Para que sienta también el consuelo de Dios y la presencia de Dios. Bueno, por muy útil que sea conocer la cifra de la práctica religiosa, es preciso no considerarla como índice unívoco de la fe. ¿Por qué también? Porque la experiencia de fe de la que estamos hablando a nivel de psique, de psicología integral, que afecta a la personalidad completa, que hace que una persona realmente digas, aquí hay un cristiano católico dando testimonio de Cristo, no es el hablar de Dios, no es el pensar las cosas de Dios, no es el divagar cosas de Dios, no es el hablar a veces o de vez en cuando de Dios o estar con Dios en algún momento puntual de tu vida, en una cofradía, en una asociación, en algún gesto caritativo puntual a lo largo de tu año litúrgico, no, es toda la vida entretejida por la gracia de Dios. Por lo tanto, no es unívoco de la fe este índice. Puede haber más o menos personas verdaderamente creyentes que están también realizando las obras de la fe, ¿no? Y no solo ese baremo es el que vale para no solo el sociólogo, sino el psicólogo y el cristiano y el teólogo y el sacerdote de turno que quiera valorar la experiencia de fe de su feligresía, una experiencia real, concreta, ¿no? Una práctica dominical, por ejemplo, del 20-30%, tal vez no sea tan catastrófica como a primera vista parece. ¿Por qué? Porque dices, ¿quién sabe el efecto de un número de creyentes que se encuentran ya en el camino del Evangelio avanzando hacia el Dios en quien creen? O sea, imaginaros lo que puede hacer un cristiano, un creyente que contagia en el buen sentido de la palabra, es decir, te dan ganas de emularle cuando ves a alguien haciendo el bien, predicando con pasión, anunciando el Evangelio con alegría, viviendo una cruz con paciencia, con fortaleza, ofreciendo sus dolores, intercediendo por los demás, pensando que sin Dios y sin oración no tiene oxígeno su alma, literalmente, que es que se muere, con esa persona a su alrededor va siempre, ¿cómo decir? Va dando píldoras de fe, va repartiendo a su alrededor esa sombra de Pedro, ¿no? Como Pedro y los apóstoles cuando pasaban, hay una sanación en el pensamiento, en la palabra y en el actuar de los cristianos en medio del mundo. Es decir, esa sal que da sabor a todo lo que los hombres hacen, esa luz que ilumina a tantos, bueno, pues todos los que están en el lado del bien, de la verdad, de la justicia, de la verdadera solidaridad, ¿no? Todos los que luchan contra el mal, contra el pecado personal y estructural en la sociedad, están dando, ¿no? Una irradiación, están dando un ejemplo, un testimonio, están dando una cobertura al Espíritu Santo de Dios.
Y eso es muy difícil de hacer estadística. Con esto no se puede hacer una estadística concreta, ¿no? 20, 30, 15, 10, no. O sea, esto es algo que solo Dios sabe y conoce porque solo Dios ve los corazones y ve los actos concretos de cada uno. Lo que sí corresponde al cristiano que es saber qué es lo que yo estoy pensando, diciendo y haciendo, y si lo hago en el nombre del Señor, pues ver que también, vea o no los frutos, sé que va a producir fruto, porque estoy en la línea, estoy en consonancia, estoy en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Por otra parte, ¿se sabe acaso cuánto ateísmo práctico se oculta detrás de la práctica religiosa de ciertos creyentes, ¿no? Otra pregunta es la misma, pero al anverso, ¿no? O al reverso, como quieran, ¿no? Claro, creyentes entre comillas, ¿no? Yo estaba en la misión en Panamá y tal, y me encontraba allí con los narcos, ¿no? Que eran los que presentaban las flores, los que hacían una ofrenda mayor para que fuera revestida no sé qué imagen, tal, o sea, es tremendo, ¿no? Y van en primera línea, ¿no? Así hemos oído lo que decía San León Magno, ¿no? Si vuestra caridad, si vuestra justicia, si vuestro amor, si vuestra fe no es más grande, ¿no? No es mejor, no es más pura que la de los escribas y fariseos, ¿no? Dice, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decir, no, tengo una feligresía fantástica, maravillosa, dicen todos amén y comulgan todos los domingos cuando me doy cuenta a lo mejor de que muchos están a favor del aborto, de forma, ¿no? Muchos están a favor de la eutanasia, es decir, no tienen criterios morales, no se están formando cristianamente, eligen el socialismo o el comunismo como vías óptimas para que la civilización crezca y se desarrolle, cuando es lo más pernicioso, ¿no? Y diabólico y que destruye al hombre de forma integral. Bueno, pues no están en el camino del evangelio y sin embargo se les puede considerar en la estadística son creyentes. No, por eso digo que no se puede valorar que es algo que solo Dios puede saber, que ve los corazones, y lo que sí tenemos que hacer es formarnos mucho. ¿Por qué? Porque yo he podido estar en una situación igual durante meses o años de mi vida, aletargado o dormido o poco despierto o simplemente roncando como una morsa porque no me han dicho, no me han ayudado a despertar o a decirme, oye, esto está mal, o explicarme bien, no sé, toda la moral católica respecto a la sexualidad, prematrimonial, el matrimonio, es decir, la virtud de la castidad, todos los aspectos de los dineros, cómo realmente realizar una limosna seria, justa, equilibrada, que ayude siempre, ¿no? a los más necesitados, como, no sé, muchos aspectos, ¿no? de la vida del creyente que dejan mucho que desear. Y sobre todo que dices, oye, salgo del templo y no sé, estoy difamando, estoy calumniando, estoy en disputa constante, ¿no? con el prójimo, no concilio o no concibo en mi mente ni en mi corazón la paz de Cristo realmente hasta el punto de querer abrazar a todos y querer santificar a todos como Cristo mismo quiere. Es decir, enseñar la verdad con caridad, enseñar la verdad con caridad y no machacar y no destruir al otro, ¿no? Por eso dice aquí también el Papa, ¿no? Decía algo maravilloso, ¿no? Como hemos sido de reos que éramos, ¿no? El Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha prescindido de la severidad del castigo y del suplicio merecido, de hecho ha sometido a su Hijo a la cruz por nosotros para sustituirnos, ha realizado esa sustitución por amor a nosotros, para que nos convirtiéramos de pecadores en inocentes, ¿vale? Siendo Cristo la única víctima inocente, ahora nosotros que somos culpables también podemos ser inocentes, ¿no? Porque el pecado es abolido en nosotros y podemos ser hombres virtuosos, hombres de bien. Bueno, pues no todo lo que reluce es oro, como diría el refrán, y muchos creyentes, entre comillas, pues sí, asisten a misa o realizan un acto de fe aquí aparentemente tal, o van a rezar no sé qué rosario, pero que al final dices, no, el Señor te va a valorar y evaluar en cada acto cotidiano de amor, en cada acto virtuoso meritorio o en cada pecado de omisión. Es decir, cada acto no meritorio, no, meritorio, perdón, que estás dejando de realizar por pereza, por etcétera, ¿no? Por mil circunstancias o justificaciones vanas que nos ponemos para no realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Al término de esta exposición sobre la fe dogmática, querríamos volver de nuevo al problema general del asentimiento religioso, tomando sucesivamente en consideración las dos tendencias humanas que dan especial relieve a la naturaleza conflictual de toda especie de fe, que es, como hemos dicho ya en otros vídeos, la autonomía humana y la afirmación de los valores terrestres. Es estar enraizado tanto en la tierra, ¿no? y en las cosas materiales y en el tiempo y en lo que tengo y en lo que disfruto, en lo que poseo, que te olvidas de los bienes eternos, de los bienes celestiales, realmente de los tesoros grandes de la vida, que principalmente es salvar tu alma,
salvar tu alma y presentarte ante el juicio de Dios con todas las acciones meritorias posibles que tengas, que puedas hacer en este mundo, porque de hecho nos van a juzgar así, nos van a juzgar en el amor concreto, en el amor de la acción meritoria concreta, en el amor virtuoso, ¿no? Y en todos aquellos que no hayamos hecho. Y por eso también siempre tenemos que estar en esta actitud de conversión y de pedir perdón al Señor, nuestro Señor, constantemente. Próximo día yo creo ya terminaremos casi, quedarán como 2-3 vídeos para terminar este gran, para mí, trabajo, y para ustedes algunos no lo han disfrutado, muy pocos yo creo, pero más adelante, quién sabe, aquí queda en las redes plasmado y hablaremos de la libertad cargada por el otro. Es muy interesante también este punto, dentro siempre de este punto sobre el asentimiento religioso verdadero del creyente. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que sean muchos y cada vez más los que vengan a este Sagrado Corazón de Jesús, también en este Adviento, que va a ser un tiempo que va a comenzar en breve y que es un tiempo de reconciliación con Dios, con la Iglesia, con uno mismo, con la creación, porque así es el momento de penitencial, de dejar el pecado y además hacerlo de manos de María Santísima. Aquí tenemos su mirada, ¿no? Ese fiel reflejo de la discípula perfecta de Cristo, que asiente a todos los dogmas de la fe, aun sin comprenderlos plenamente, porque no es necesario, porque Dios le está dando lo mejor y porque se fía de él. Fiat voluntas tua, Señor. Aunque no entienda todo, ni de esta manera, ni cómo será, yo sé que tú llevas mi tiempo, mi historia, mi lugar, mi espacio. Tú eres el Señor de mi vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pues que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga, nos sigan concediendo la gracia de ser fieles apóstoles del Señor, fieles discípulos del Señor, y también siempre con este grito en nuestros labios, en nuestro corazón: ¡Viva Cristo Rey! Y viva el corazón inmaculado de María. Hasta la próxima.